Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que increíblemente bien. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, un lugar donde los rumores vuelan más rápido que un avión y donde los corazones palpitan al ritmo de las historias de amor y desamor. Y hablando de eso, tenemos un tema que ha estado resonando en todas las redes sociales, en todas las conversaciones, y que tiene a muchos preguntándose, ¿qué está pasando realmente con Can Yaman y Demet Özdemir? Si han escuchado bien, esas dos grandes estrellas de la actuación turca, que nos cautivaron en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí, y que siempre han estado en el ojo del huracán mediático. Hoy, vamos a desgranar estos rumores, vamos a intentar entender qué hay de cierto y qué es solo especulación, y lo más importante, de ellos mismos han roto el silencio. Así que pónganse cómodos, porque esto se pone interesante. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones sobre el mundo del espectáculo. Como muchos de ustedes sabrán, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue simplemente explosiva. Sus personajes Kandibit y Sanemeddin se robaron nuestros corazones, y la forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, nos hizo soñar despiertos. Era más que actuación, era una conexión palpable que traspasaba la pantalla. Desde que esa serie terminó, hemos sido testigos de un sinfín de rumores sobre una posible relación entre ellos. A veces parecían cada vez más cerca, compartiendo eventos, dejando comentarios en redes sociales que alimentaban la fantasía de los fans. Otras veces las noticias apuntaban a que cada uno seguía su camino por separado, con nuevas parejas y proyectos. Y es precisamente esta montaña rusa de especulaciones lo que nos trae aquí hoy. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿fueron esos rumores solo fruto de la imaginación colectiva de sus admiradores, o había algo más profundo? Hace poco, las aguas parecían agitadas de nuevo. Unos supuestos encuentros, unos likes estratégicos, unas fotografías que para algunos confirmaban lo que tanto esperaban, y para otros, solo confirmaban la ausencia de una relación. Y es que en la era digital cada detalle es analizado, cada gesto es interpretado, y el público se convierte en un detective incansable en busca de la verdad. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos acercan a nuestras estrellas favoritas, nos permiten interactuar con ellas de una forma inédita, y por otro, crean un caldo de cultivo perfecto para la desinformación y los chismes. Pero la verdadera noticia, la que ha encendido las alarmas y ha hecho que todos presten atención, es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir han decidido hablar. Sí, han roto ese muro de silencio que a veces rodea a las celebridades cuando se trata de su vida privada. Y lo han hecho de maneras distintas, pero ambas declaraciones son clave para entender la situación. Primero hablemos de Can Yaman. Conocido por ser un hombre directo, y a veces un poco reservado cuando se trata de su vida personal, ha sido más enfático esta vez. Él ha declarado en varias entrevistas recientes que si bien guarda un gran cariño y respeto por Demet Özdemir, y que la considera una colega excepcional y una gran amiga, la relación entre ellos es estrictamente profesional y de amistad. Ha sido muy claro al decir que los rumores de una relación sentimental son, en gran parte, una invención de los medios y de los fans, impulsada por el éxito que tuvieron juntos en Erkencikus. Can ha enfatizado que él valora mucho la privacidad y que prefiere mantener esos aspectos de su vida fuera del escrutinio público. Si bien ha admitido que hubo un momento en que la amistad era muy fuerte, y que comparten recuerdos muy bonitos, la realidad es que sus caminos profesionales los han llevado en direcciones diferentes. Además ha mencionado que ambos están enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales, y que intentar forzar una narrativa de romance donde no la hay solo añade presión innecesaria. Es interesante notar cómo él utiliza la palabra amistad y respeto profesional de manera recurrente, intentando dejar en claro los límites. Por otro lado, Demet Özdemir, que a menudo se ha mostrado más abierta a hablar sobre sus sentimientos, también ha dado su versión. Ella, de manera muy sutil pero firme, ha corroborado las palabras de Can. Ha expresado que, al igual que él, guarda un cariño inmenso por Can Yaman y que la experiencia de trabajar juntos en Erkencikus fue maravillosa y marcó un antes y un después en sus carreras. Ha dicho que la conexión que tuvieron en la serie fue genuina, pero que esa conexión se tradujo en una gran amistad y un respeto mutuo, no en un romance. Demet ha sido enfática al decir que las especulaciones son parte del juego cuando se te
Trabaja en este medio, pero que es importante distinguir entre la ficción que crean en pantalla y la realidad de sus vidas. Ella también ha subrayado que ambos están en momentos diferentes de sus vidas, con sus propias relaciones y compromisos, y que es fundamental respetar eso. Ha llegado a decir, en tono jocoso pero con un mensaje claro, que a veces siente que la gente quiere más que ellos dos estén juntos de lo que ellos mismos quieren. Esto, de nuevo, apunta a la presión externa y a cómo la fantasía de los fans puede a veces superar la realidad. Lo que es realmente fascinante de estas declaraciones es cómo ambas estrellas, a pesar de diferentes estilos, llegan a la misma conclusión: la relación es de amistad y respeto profesional. No hay resentimiento, no hay negaciones enfáticas que suenen a ocultamiento, sino una explicación clara y adulta sobre la naturaleza de su vínculo. Es un recordatorio importante para todos nosotros, los espectadores, que la magia que vemos en la pantalla a menudo se queda ahí, en la ficción. Y aunque es natural que los fans deseen ver a sus parejas favoritas juntas también en la vida real, debemos recordar que ellos son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Analizando un poco más a fondo, podemos ver que estas declaraciones no son solo para aclarar la situación actual, sino también para proteger su privacidad y la de sus futuras parejas. En un mundo donde cada foto puede ser viral y cada comentario analizado, tener un frente unido, aunque sea para negar un romance, es una estrategia inteligente. Les permite desviar la atención de especulaciones innecesarias y enfocarse en lo que realmente importa: su talento y sus carreras. Can Yaman, por ejemplo, está inmerso en proyectos internacionales, y Demet Özdemir sigue cosechando éxitos en Turquía y explorando nuevas oportunidades. Intentar mantener viva una historia de amor inexistente solo les restaría energía y enfoque. Además, estas declaraciones también sirven para darle un cierre a esa etapa tan exitosa de Erkencikus. Si bien el cariño y los recuerdos permanecen, es importante que el público entienda que cada uno ha seguido su camino. Esto permite que sus carreras florezcan de manera independiente, sin la sombra constante de la pareja que formaron en pantalla. Es un acto de madurez profesional y personal, un reconocimiento de que las dinámicas cambian y que la vida real tiene sus propios guiones. Y hablando de guiones, es interesante cómo la vida real a veces imita a la ficción, o cómo la ficción puede influir en la percepción de la realidad. En Erkencikus, la historia de amor entre Can y Sanem fue tan convincente porque ambos actores le dieron vida con tanta pasión y credibilidad que se volvió difícil para muchos separar al personaje del actor. Y es ahí donde reside el poder de la actuación, en la capacidad de crear emociones genuinas, tanto en quienes actúan como en quienes observan. Pero ahora, con estas declaraciones, se abre un nuevo capítulo. Un capítulo donde se reafirma la amistad, se valora el pasado compartido y se mira hacia el futuro con proyectos individuales. Y creo que es importante que como seguidores apoyemos esa decisión. Que celebremos la amistad que los une, que valoremos el legado que dejaron con Erkencikus y que apoyemos sus proyectos actuales y futuros, sin presiones ni expectativas infundadas. El hecho de que hayan decidido romper el silencio de esta manera, de forma clara y contundente, es un gesto de respeto hacia sus fans. Les han dado una respuesta, una explicación. Y aunque a algunos les pueda entristecer no ver cumplido su deseo de un romance real, creo que la honestidad siempre es el mejor camino. Además, la amistad que profesan es también un vínculo valioso, y ver cómo se apoyan mutuamente en sus carreras es algo digno de admirar. Entonces, para recapitular un poco, la noticia principal es que Can Yaman y Demet Özdemir han confirmado que su relación es de amistad y respeto profesional. Han desmentido los rumores de un romance, atribuyéndolos en gran parte a la imaginación colectiva de los fans y a la gran química que tuvieron en Erkencikus. Han expresado gratitud por el tiempo que compartieron y han enfatizado que cada uno está enfocado en sus respectivas carreras. Es un mensaje de madurez, de transparencia y de protección de su privacidad. Espero que esta explicación les haya sido útil y les haya aclarado las dudas que tenían al respecto. Como siempre, me encanta escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre estas declaraciones? ¿Se esperaban algo así? ¿Creen que la gente debería dejar de especular o es parte de la dinámica del entretenimiento? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir contigo. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es el
Momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de corazón por acompañarme en este recorrido por el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.